Bien, hermanos, aquí está la presentación, pues, ¿no? De nuestra lección de escuela sabática, hermanos. Ahí está. Chévere, Vamos a ver, ahí vamos a cerrar micros para que nos escuche los soniditos que siempre hay en la casa, ¿no? Muy bien. Así que, hermanos, aquí, hoy día, hermanos, ¿qué día es, hermanos? Sábado 27 de enero. Sábado 27 de enero. Es el último sábado de este mes de enero, hermanos. Estamos ahora entrando a la lección número 5, hermanos. El folleto de Escuela Sabática nos menciona así. Aunque este sábado, hermanos, se repasará en la iglesia la lección 4 que ya hemos estudiado. Pero ya vamos ingresando a una nueva lección, hermanos, y esta nueva lección lo repasaremos pues el sábado 3 de febrero, hermanos, del 2024. Entonces entramos a la lección 5, el título de la lección, ahí está en la pantalla, hermanos. Para confirmar si se ve o no se ve en la pantalla, denle una leída, hermanos, por favor. ¿Cómo cantar la canción del Señor en tierra extraña? Dice el título. Muy bien, ahí está el título, hermanos. Cómo cantar, dice, ¿no? La canción del Señor en tierra extraña. Bueno, pareciera una pregunta, ¿no? Pero ahí está el título, hermanos, ¿no? Eh, y claro, nos preguntamos, pues nosotros, ¿no? Imaginémonos, hermanos, cómo cantar, dice, una canción del Señor. Es decir, cómo podríamos nosotros cantar un himno en tierra extraña. No sé si se entiende, hermanos, ¿no? Ese título. Pero de eso trata la lección para esta semana. ¿Cómo cantar la canción del Señor en tierra extraña? No sé si alguien quiere comentar algo respecto a este título o alguna pregunta también se puede hacer. No solamente, hermano, creo, pues solamente cantar, sino el comportamiento de en tierra extraña, tales como podríamos citar, ha sido Pablo que cantó en forma real en la cárcel Filipos. Podemos citar a su compañero Silas también, a José que estaba en Egipto y también en la cárcel, como Elías también estaba ahí solitario ahí. También podemos citar a Enoch que se ha ido al cielo y estaba en tierra extraña. También estaba Esteban que apedrearon, como en tierra extraña estaba ahí presentando la primera venida del Señor Jesucristo. Entonces, también podemos incluirnos nosotros también que estamos en tierra extraña. Parece ser que la gente no quiere y nos odia también, nos observa todo, entonces todo comportamiento, todo canción, aún nuestra canción también es diferente. Los evangélicos, dice, ustedes cantan diferente, si no es igual, dice, ellos se acomodan a las canciones terrenales, costumbres regionales de sus lugares, todo eso cantan, ¿no? Pero de nosotros siempre es diferente. Muchas gracias, hermano. Muy bien, hermano Celso, su comentario. Pero pues entonces, al hacer mención, ¿no? De que Pablo cantó en la cárcel y así, en circunstancias adversas, ¿no? Cantaron al Señor, a pesar que pasan momentos difíciles. Pero acá el título dice, pues no, ¿cómo cantar la canción del Señor en tierra extraña? ¿Mm? En las circunstancias, a ver, vamos a estudiar justamente eso. Sí, hermana. Eh, bueno, lo de las circunstancias se entiende lo que decía nuestro hermano Celso, ¿cierto? El estar en tierra extraña a veces es el pasar la tribulación.
debemos recordar que cuando el pueblo de Dios fue llevado al exilio, en cautiverio, más o menos en ese contexto está a la, cuando uno se siente tan desamparado, ¿cómo cantar al Señor? Y cantar al Señor aquí no solamente se refiere al canto como tal, como el verbo cantar, sino que también se refiere a la alabanza, a la adoración. ¿Cómo adorar a Dios cuando estamos en circunstancias difíciles, cuando vemos que a lo mejor incluso no está? Eh, yo creo que a eso se refiere también, ¿verdad? Bueno, vamos a estudiar pues ese tema, ¿no? ¿Cómo son las circunstancias? Nos ponemos, ¿no? Tal vez en esas circunstancias, ¿no? Que estamos comentando y no sé si nos piden cantar, ¿no? En circunstancias difíciles, y cantar a Dios, no sé si cantaríamos un himno. Bueno, está haciéndose mención a Pablo, por ejemplo, que estaba en la casa, en una situación difícil, pero él estaba cantando, ¿no? Pareciera contradictorio, ¿no? Contradictorio. Pero acá, como es como una pregunta, el título, ¿cómo cantar la canción del Señor en tierra extraña? Vamos a ver las circunstancias seguramente aquí, hermanos, de, de esta reacción, porque es una parte de este título, está en un salmo, ¿no? En un salmo. Justamente vamos a ir a la lección, hermanos. Vamos a ver aquí. Hoy día es sábado 27 de enero, ahí justamente, ahí está un personaje en el dibujo de nuestro folleto, ¿no? Ahí están los árboles, bueno, espinos, bueno, habían, dice allí, pues, pinos o sauces, árboles, ¿no? El río, y ahí pues ellos se encontraban. Bueno, en las circunstancias es de que el pueblo de Israel había sido llevado a Babilonia, hermanos, esclavos. Dios había permitido que suceda eso, ¿no? Bueno, era una consecuencia, hermanos, ¿no? De que los israelitas, hermanos, pues ellos no habían cumplido con el pacto, ¿no? Ellos se habían ido a la idolatría y todo eso, ¿no? Y entonces la consecuencia era eso, ¿no? 70 años tendrían que ir. Y las profecías decían eso también, hermanos. Y Dios les dijo que vayan, pues, que vayan a la esclavitud y que no se opongan a través de los profetas. Se les dijo eso, ¿no? Porque realmente, pues, era consecuencia, ¿no? De su falta, ¿no? De compromiso, de obedecer a Dios. No cumplir, ¿no? Con su responsabilidad como hijos de Dios. Y seguramente las circunstancias ahí en las cuales, ¿no? Porque ahí vamos a ver cómo es que la gente, ¿no? Vamos a imaginar los soldados o policías de Babilonia que los castigaban a los israelitas y los azotaban y les hacían trabajar como esclavos ahí en Babilonia. Seguramente me imagino ahí un momento así que están descansando, decía, ay, a ver, agarren vuestros instrumentos, vuestros arpas, y a ver, canten, queremos alegrarnos, queremos, a ver, canten lo que conocen vuestros himnos. Tal vez lo que yo me imagino es una forma burlona, ¿no? O sea, de burlarse de las canciones, ¿no? De Dios, ¿no? Me imagino así. No sé, pero vamos a ver, participen hermanos, a ver, vamos a leer la Biblia, ¿qué dice ahí? Vamos a leer en esta semana los Salmos 79, 88, 69, 22, 73 y también Primera de Pedro 1:17. Esos textos vamos a estudiar en esta semana, ¿no? Hermano Justo, Sí, sí, hermana. lo que usted acaba de decir me hace sentido con lo que dijo José cuando la mujer quiere estar con él y él dice, ¿cómo haría yo este grande mal? ¿Cierto? Primero a Dios, ¿cierto? Y luego al, al, al patrón de él, al jefe. Y claramente, o sea, si usted lo que estaba comentando dentro del contexto de lo que dice el versículo, eh, eh, suena bastante lógico, que cómo iban a cantar ellos, ¿cierto? En tierra extraña, si les estaban pidiendo para burlarse, ¿cierto? De ellos, porque estaban bajo su poder ahora,
cómo iban a cantar para ellos, sino que esos cantos eran para Dios. Me hace más sentido ahora que usted Mm. lo dijo. Ujú. Muy bien, vamos a ver los textos bíblicos, hermanos. Muy bien, hermanos, justamente aquí está el texto para memorizar, o sea que hay que grabarlo en la mente, ¿no? Para no olvidarnos. Y este es el Salmo 137, el verso 4, hermanos. Y ahí justamente en la Biblia dice lo que habíamos comentado del título, ¿no? Dice, a ver, por favor, vean vuestra Biblia. A ver, hermana Mónica, su Biblia, a ver si dice así como está en la pantalla. A ver, vean, hermanos, la pantalla, vuestra Biblia. Salmo 137, verso 4. Así que vamos a estudiar un poco del Salmo 137, hermanos. A ver, ¿qué dice ahí en vuestra Biblia, El hermanos? mío hermano dice, jamás cantaríamos en tierra de extranjeros alabanzas a nuestro Dios. Ujú. Miren, ahí la traducción, jamás cantaríamos, dice, ¿no? Canciones de alabanza a nuestro Dios en tierra extraña, dice, ¿no? Bueno, acá, en esta versión, hermanos, que tenemos en el folleto, dice, ¿cómo habíamos de cantar canción del Señor en tierra extraña? ¿No? ¿Cómo habíamos de cantar canción del Señor en tierra extraña? Muy bien, hermanos, claro, es el texto ahí y quisiéramos ver en su contexto, ¿no? Para esto, hermanos, vamos a abrir la Biblia, Salmo 137. Aquí, aquí está la Biblia, tengo aquí la Biblia, Salmo 137, y voy a agrandar aquí, así pues sus letras, ya listo, ahí está. Ahí, hermanos, dice así, ¿no? Salmo, o dice, bueno, es el 137, ¿no? Y el verso 1 ahí está, ¿no? Y el título ahí dice Canción en Tierra Extraña, dice. Entonces, vamos viendo el contexto, hermanos, ¿no? Dice, cuando estábamos en Babilonia, lejos de nuestro país, o sea, estaban esclavos, pues no los israelitas, acostumbrábamos sentarnos a la orilla de sus ríos, dice, ¿no? Abrían los ríos y ahí en las orillas estarían sentados ellos en algunos momentos de descanso, ¿no? No podíamos contener el llanto, dice, al acordarnos de Jerusalén. Bueno, en su contexto, hermanos, para los israelitas, lo importante para ellos no era el templo de Jerusalén. Ese templo que había construido, pues no por Salomón, un templo de oro, hermanos, un templo de oro. Era maravilloso, esplendoroso. Y ahí pues Salomón incluso oró, pidió que Dios estuviera ahí, aunque el templo no lo podía contener a Dios, pero de todas maneras hizo un pacto con Dios de que cualquier persona que orara ahí en el templo o estuviera en cualquier lugar y fijara su mirada al templo, esté lejos en otro lugar, pero su mirada justo en esa dirección del templo, entonces Dios escucharía. Y Dios dijo, está muy bien, voy a escuchar la oración, ¿no? De cualquier persona. Estaría en dificultad, en angustia, estaría en una guerra, no sé, pero el asunto que cuando oraran, entonces Dios escucharía. Y Dios dijo, está muy bien, pues voy a escuchar vuestras oraciones, voy a contestarles, ¿no? Pero bajo una condición, les dice. La condición es de que ustedes tienen que ser obedientes a mis mandamientos. ¿Está bien? Muy bien, entraron de acuerdo. Y entonces, hermanos, pues, pero antes quisiera mencionar también que el Señor advirtió, si ustedes no cumplen esta condición, no son obedientes a a los mandamientos que les doy, entonces miren lo que va a pasar es de que este templo va a ser destruido, ¿no? Va a ser como un basural, ¿no? Va a ser para vergüenza de ustedes, ¿no? Si ustedes no cumplen con lo que se están comprometiendo, ¿no? Ser obedientes. Ya está bien, entran de acuerdo, hermanos, y justamente, hermanos, pues el pueblo de Israel no cumplió con el pacto, ¿no?
fue desobediente, se fue a la costumbre, tradiciones de los pueblos, entró en la idolatría y todo, ¿no? Y entonces ya la palabra de Dios había sido expresada, ¿no? Como Dios es justo y no cambia de idea el Señor en este caso, ¿no? Siempre se cumple lo que dice. Entonces, por eso es que el templo de Jerusalén, hermano, templo de oro, fue destruido, pues, ¿no? Completamente, hermanos, ese templo de oro fue quemado y todo, ¿no? Por los babilonios. Y Dios estaba allí, hermanos, cumpliendo lo que había dicho. Incluso se llevaron las vajillas del templo, ¿no? A Babilonia. Entonces ellos estaban pues esclavos ahí en Babilonia y tenían que estar ahí 70 años. Estaban sufriendo las consecuencias, pues, ¿no? De su desobediencia, ¿no? Pero Hermano, ellos se olvidaban pues de Jerusalén, pero siempre ellos, lo máximo para ellos era el templo de Jerusalén, porque ahí estaba la presencia de Dios, pero había sido destruido. Sí, hermano Celso, ¿alguna pregunta tal vez? hermano, me hace pensar lo siguiente, hermano. Tal vez ellos idolatraban a Jerusalén real, físico, y no era tanto el propósito de Dios ahí, sino a través del cual conduciría a Dios verdadero, a Dios real, espiritual. Eso sería de parte de Dios, pero ellos, el pueblo de Israel, lo estaba, digamos, idolatrando al lugar. Tal vez por eso lo han deportado para 70 años, como dice Jeremías 25:11, ¿no? Por 70 años en tierra extraña, hasta que reconozcan a Dios real, espiritual. Eso creo que era, hermano. Gracias, hermano. Muy bien, hermano. Muy bien la aportación, hermanos, no es para reflexionar, hermanos. Sí, pues el error que uno pudiera cometer es adorar no a Dios, ¿no? Sino al templo, a la construcción de repente que es de oro maravilloso. Uno puede estar ahí en el templo, en los detalles que se pone, qué bonito, limpio, perfumado, no sé, flores bonitas y todo. Entonces uno de repente da gloria a toda la estructura física, hermanos, y no al Dios, no a Dios, a quien se debe adorar, pues, ¿no es cierto, hermanos? De repente uno pierde de vista. Qué bien, hermanos, la aportación. Eso suele suceder, creo, hermanos, ¿no? Que a veces uno pierde de vista a Dios y se concentra en las cosas creadas, como en este mundo hay mucha gente adora la creación en lugar de adorar al creador de las cosas. Está bien, hermanos, puede hacer que por ahí también no los errores que hayan podido cometer. Pero lo que sí la Biblia sí categóricamente dice es que ellos siguieron las costumbres pues de los pueblos paganos, la idolatría, ¿no? Bueno, vamos a continuar leyendo, a ver, el contexto estamos leyendo. Estamos leyendo aquí el primer versículo de este Salmo 137, ¿no? Y dice, cuando estábamos en Babilonia, lejos de nuestro país, acostumbrábamos sentarnos a las orillas de sus ríos y ahí con signos de admiración dice, ¿no? No podíamos contener el llanto al acordarnos de Jerusalén, o sea, la nostalgia, ¿no? Era tan querido, tan amado ese templo, hermanos, era un templo maravilloso, pues más que una maravilla sería, ¿no? Ese templo construido. Y lloraban, pues, inconteniblemente, hermanos. No podían contenerse y lloraban, pues, ¿no? ¿Y qué dice, qué más dice? Vamos a ver aquí en el verso 2, ¿no? En el verso 2 dice así, ¿no? En las ramas de los árboles que crecen junto a esos ríos, dice, colgábamos nuestras arpas, dice, ¿no? Sus instrumentos musicales estaban ahí colgados, sus arpas, dice, en las ramas de los árboles de esos ríos. Los mismos soldados, dice, que nos sacaron de Israel y nos hacían trabajar,
nos pedían pues estar alegres, querían oírnos cantar, querían que les cantáramos canciones de nuestra tierra. Ahí no sé si en ese contexto, hermanos, nos vamos dando cuenta de que, bueno, los soldados querían escuchar las canciones, ¿no? De los israelitas, pero ellos estaban tristes, pues no, como vemos sus lágrimas incontenibles, ¿no? No podían contener sus lágrimas, ¿no? Su pesar, su nostalgia, no sé, de estar lejos de su tierra. Y ahora en tierra extraña cantar, que ellos cantaban pues seguramente allá en Jerusalén, y ahora en tierra extraña cantar, no, no, o sea, ellos no se sentían con esas ganas seguramente de cantar, pues no. ¿Y qué más vamos a ver aquí? ¿Qué más dice? Vamos a ver justamente ahí el verso número 4 es nuestro texto para memorizar. Y a ellos afirman ahí con signos de admiración, dice, jamás, jamás, dice, cantaríamos pues en tierra de extranjeros alabanzas a nuestro Dios. Hermanos, aquí me parece que también voy entendiendo de que ellos eh, han tenido siempre ese concepto, ese conocimiento de solamente ahí, ¿no? Estar en el templo o cantar solamente para Dios. Y, o sea, tenían por principio eso ellos, ¿no? Y salir afuera en los extraños, o sea, que consideraban paganos a los demás, ¿no? Cantar para ellos sería lo más detestable, ¿no? Recuerden ustedes que el pueblo de Israel en el tiempo de Jesús también eran los gentiles eran considerados como los animalitos, ¿cómo se llaman estos animales? Inmundos, ¿no? Inmundos, así. Recuerden el sueño de para Pedro y todo, ¿no? O sea, así eran considerados. Entonces, seguramente también por eso, hermanos, pues ellos no se atreverían a cantar en tierra extraña, ¿no? Sino en su tierra nada más cantarían y ahí no a Dios en el templo de Jerusalén. Por eso dice, jamás cantaríamos en tierra de extranjeros alabanzas a nuestro Dios, dice. Tratemos de entender el contexto, lo que está pasando, hermanos, ¿no? Y continúa ahí el versículo 5, dice, ¿no? Miren cuánto ellos amaban a Jerusalén. Dice, Jerusalén, Jerusalén, dicen. Si llegara yo a olvidarte, mira lo que dicen los israelitas ahí en Babilonia. Si llegara yo a olvidarte, dice, que la mano derecha se me seque. O sea, ellos mismos se maldicen a sí mismos, ¿no? Si yo me llego a olvidarte de ti, Jerusalén, que mi mano derecha se seque, están diciendo. Que me corten la lengua si por estar alegre dejo de pensar en ti. ¿No? O sea, ellos tenían por principio, ¿no? Eh, pensar en esta tierra, ¿no? En Jerusalén, en el templo, donde está la presencia de Dios, ¿no? Y ellos mismos decían, pues si me olvido de ti, que mi mano se seque, que mi lengua también no se corte, ¿no? Eh, si dejo de pensar en ti. Dice. Miren el concepto que tenían en su mente acerca de Jerusalén. El día que Jerusalén cayó, dice, los edomitas gritaban, dice, ¿no? O sea, cuando Jerusalén fue vencido por los babilonios, seguramente. Los edomitas gritaban, ¿no? Acaben con la ciudad, que no quede rastro de ella. Dios mío, dice. Dios mío, esto están recordando, ¿no? Como los edomitas, o sea, los babilonios, ¿no? Los edomitas creo que es una ciudad de los babilonios. Seguramente ellos están ahí en la guerra, los soldados. Ellos decían seguramente, acabemos a estos de Jerusalén, que no quede nada, no hay que destruirlo completo. Miren, acaben con la ciudad, que no quede rastro de ella. Pues eso es lo que han escuchado, ¿no? Los gritos de los edomitas, ¿no? Que querían destruir completamente. Y ahí en el Salmo dice, ¿no? El salmista, Dios mío, no te olvides de esos gritos. Un día
ciudad de Babilonia, dice, ¿no? Ellos están hablando ahora de Babilonia. También tú serás destruida, dice. Dios habrá de bendecir a los que te paguen con la misma moneda, dice, ¿no? Dios habrá de bendecir a los que agarren a tus hijos y los estrellen contra los muros. Miren, hermanos, acá es una expresión acá, no sé, humana, diremos aquí, ¿no? Que pareciera contradictorio. Ya la clase anterior, justamente un hermano hacía una pregunta, ¿no? ¿Por qué este texto bíblico, no? Ellos están expresando lo que están sintiendo como seres humanos, de que Babilonia pues sea pues completamente también destruida, ¿no? También tú serás destruida, están afirmando incluso, ¿no? Dios habrá de bendecir a quienes, a los que te destruyen, están diciendo a los babilonios, o sea, le está maldiciendo a los babilonios, pues, ¿no? El salmista, y a los que te paguen con la misma moneda, con lo que nos has hecho, así alguien te va a destruir, a eso, esos van a ser bendecidos, los que te destruyen. Dios habrá de bendecir incluso a los que agarran a tus hijos y lo estrellan contra las piedras, contra los muros. O sea, era su forma humana, ¿no? De reaccionar frente a la esclavitud en la cual se encontraban y a cómo habían sido destruidos ellos, pues habría sido terrible, ¿no? Terrible la destrucción de Babilonia. Pero es una reacción, hermanos, humana, y a veces acá justamente uno puede decir, no, pero parece contradictorio esto, ¿cómo en un salmo está escrito esto, no? Pero es así, pues no, la palabra de Dios nos muestra todo lo que es real, pues hermanos, las expresiones reales, cómo se manifestaban, pues no, los israelitas, en este caso, no, el salmista que escribe, Hermano, sí, hermano, tal vez no ha cumplido a Israel el propósito de lo que Dios lo ha llamado. Acá en Éxodo 9:16 dice lo siguiente, hermano. Y a la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Hermano, el propósito de Dios es que nosotros debemos anunciar al mundo a un Dios amoroso, a un Dios cariñoso, a un Dios creador, presentar al mundo entero, al vecino que no conocen. Ese es el propósito que Dios nos ha llamado, pero aquel tiempo ellos no cumplieron y por no cumplir este anuncio, presentar a Dios, pararon ¿dónde? En Egipto, en Babilonia, para los filisteos mal visto, todo eso sucede como nosotros puede suceder también, hermano. Eso es, gracias. muy bien, hermano. Hermanos, queremos salir pues de dudas y todo ello, ¿no? Esas circunstancias que había y como estamos comentando, hermanos. Si alguien me puede ayudar, hermanos, al cumplimiento de esos 70 años, ya Daniel también estaba pues como esclavo ahí en Babilonia, pero él, porque confiaba en Dios, Dios lo puso en la posición alta, ¿no? Como cabeza también allí, porque era el primer ministro prácticamente, ¿no? De Babilonia. Y pues hermanos, después vino pues ahí también los otros reyes, ¿no? Que vencieron a los babilonios, los medos y los persas. Incluso en ese reino también pues Daniel era pues como el primer ministro, hermanos, ¿no? Aunque era esclavo. Pero este Daniel, hermanos, nos habla un poquito del contexto, hermanos, de lo que había pasado, ¿no? ¿Por qué estaban ahí esclavos? No sé si alguien me dice el capítulo de este libro de Daniel, donde justamente Daniel expresa, pues no, hermanos, expresa em, esas circunstancias. Voy a entrar al libro de Daniel, hermanos, y si, para poder entender, hermanos, no esas circunstancias, porque a eso uno dice, no, ¿por qué?
han sido esclavizados, no sé. Uno puede preguntarse, no sé qué capítulo, a ver, alguien puede mencionar, no recuerdo realmente. Voy a abrir a ver el capítulo, pero aquí, capítulo 9, hermanos. A ver, voy a leer capítulo 9 ya. Dice, Daniel le pide a Dios por su gente, dice. Entonces, vamos a ver aquí, hermanos, ¿no? Em, em, Estoy cerrando micros, hermanitos, con libertad. Ustedes prendan vuestro micro cuando quieran participar. Muy bien. Entonces, aquí, hermanos, ya, aquí. Dice así, Daniel también escribió, dice, un día yo estaba leyendo el libro del profeta Jeremías cuando llegué al pasaje donde Dios le anuncia al profeta que Jerusalén quedaría destruida. Mire, Dios había dicho al profeta Jeremías que avise, pues no, a los israelitas que Jerusalén sería destruida, quedaría. Dios está advirtiendo, Jerusalén va a ser destruida durante 70 años. Miren, Dios a través del profeta Jeremías está diciendo, Jerusalén va a ser destruida durante 70 años. Eso es lo que leyó Daniel, pues, ¿no? Entonces Daniel decide ayunar, dicen, ayuna. Miren el ayuno, ¿para qué sirve, hermanos? El ayuno. Aquí Daniel está, pues, imagínense, hermanos, afligido, triste, no sé, pero decide ayunar. Dice, luego dice, me vestí con ropas ásperas, o sea, como quien se pone de luto, pues triste, ¿no? Después dice, me senté sobre ceniza. Esto también, hermanos, es señal de dolor. En ese tiempo se sentaban sobre ceniza porque estaban dolidos, pues, ¿no? Y comencé a pedirle a Dios por mi pueblo. Entonces, empieza a orar, hermanos, Daniel por el pueblo, por su pueblo, Israel esclavizado ahí en Babilonia. Cuando esto sucedió, dice, el rey Darío llevaba un año de reinar sobre los babilonios. O sea que ya Darío, los medios y los persas ya habían vencido a los babilonios. Ahí es donde ya se apoderaron por los medios y los persas. Y ya un año ya estaban ahí los medos y los persas. Darío ya estaba allí, ¿no? En ese lugar, ¿no? De los babilonios. Darío, hermanos, era hijo del rey Asuero, dicen, ¿no? Y pertenecía al pueblo de los medos. Ahí está, los medos, dicen, ¿no? Yo le dije a Dios en mi oración, miren a lo que dice en la oración de Daniel, hermanos. Dios mío, tú eres grande y poderoso. Tú siempre cumples lo que prometes. Ahí está, hermanos. Cumple Dios lo que promete. Y muestras tu amor a quienes te aman y te obedecen. Al principio, hermanos. Dios muestra amor a quienes le aman a Dios y le obedecen. Por eso, dice, no, Daniel, tengo que reconocer, y aquí hay un reconocimiento, hermanos, de parte de Daniel, que hemos pecado. O sea, ¿por qué fueron llevados así esclavizados? No, porque habían pecado, pues, hermano. Nos hemos portado muy mal contigo. Hemos vivido como si tú no existieras y te hemos desobedecido. Ahí está, hermanos, la oración. Así tenemos que orar, hermanos. Ayunar para eso, hermanos. No es para otra cosa, hermanos. No para estar juzgando a otras personas. No, no. Es para esto, ¿no? Para reconocer lo que hemos pecado. Daniel, un hombre correcto, pero sin embargo, él no está junto con ese pueblo. Dice, hemos pecado, pues te hemos desobedecido, Señor. Los profetas hablaron de ti a nuestros reyes y a nuestros jefes y también a nuestros padres y a todos nosotros, pero nunca ninguno de nosotros les hizo caso. O sea, no hacían caso a los profetas que les advertía que no hagan cosas malas, que sean obedientes. Nadie le hacía caso, pues no hay. Dios mío, tú eres justo. Por eso nos sentimos muy avergonzados. Así que no, así se sienten los que viven en Jerusalén
y también los que viven en los países lejanos, a donde los expulsaste por haber pecado contra ti. O sea que Dios los expulsó, pues no ahí de la tierra de Jerusalén, ahí a la esclavitud, a Babilonia, y ahora estaban con los medos. Dios mío, dice, ¿no? Todos estamos muy avergonzados por haber pecado contra ti. Están avergonzados nuestros reyes, nuestros jefes, nuestros padres, pero tú nos entiendes y habrás de perdonarnos. Miren, ahí está pidiendo perdón, hermanos. Todos nosotros hemos pecado contra ti. No te hemos hecho caso, ni hemos obedecido las enseñanzas que nos diste por medio de tus profetas. No te hemos buscado, ni hemos dejado de hacer lo malo. O sea, está diciendo ahí, hemos sido malos, Señor. Dios nuestro, tú ya nos lo habías advertido y no nos portábamos, o si no nos portábamos bien, caerían sobre nosotros maldiciones y castigos. Así nos lo había enseñado Moisés, que siempre estuvo a tu servicio. Y has cumplido tus amenazas contra nosotros y nuestros gobernantes. Nunca antes habías castigado a nadie como nos has castigado a nosotros. La destrucción de Jerusalén ha sido terrible, pero tú eres justo en todo lo que haces. Tú eres nuestro Dios y ni así te hemos escuchado. ¿Qué les parece, hermanos? Este hombre, Daniel, hermanos, es un modelo, es un ejemplo, hermanos, para nosotros. Así debemos orar, hermanos. No. Miren, Daniel era un hombre correcto, hermanos. Por eso llegó a la altura que era primer ministro ahí, ¿no? En Babilonia, siendo esclavo. Pero él está expresando así con humildad. Eso se llama humildad, sinceridad. Reconocer, hermanos, la condición en la cual uno está y pide, ¿no? La misericordia de Dios. Reconoce. Y así, hermanos, entonces se están dando cuenta, hermanos, las circunstancias en las cuales ellos están allá en Babilonia. ¿Por qué están allí, no? Dios nuestro, en el pasado tú nos diste muestras de tu gran poder. Tú sacaste de Egipto a tu pueblo y desde entonces te hiciste muy famoso. Además, sabemos que eres muy bondadoso. Es verdad que hemos pecado y que hemos hecho lo malo, pero te rogamos que ya no te enojes contra Jerusalén, dice, ¿no? Te rogamos que ya no te enojes contra Jerusalén, dice, ¿sí, no? Ya. Todos los pueblos vecinos se burlan de ella. Ahí está. Se burlaban, pues, hermanos, ya. O sea, ¿cómo no, pues, hermanos? A ver, que nos pase eso a nosotros, nuestro templito, nos reunimos en el pueblo donde estamos, en la ciudad, se convierte en un basural, lo destruyen todo y nosotros ahí esclavos. Entonces la gente se va a burlar, pues, ¿dónde está vuestro Dios? Dice, no tienen vuestro Dios, ¿qué cosa nos dirían de nosotros? ¿Se burlan o no? Cuando ven que algo ha sucedido, algo, ¿no? Entonces la gente empieza a hablar y se burla, ahí está, pues estos son, ¿no? Se dicen ser cristianos, ¿no? Hermanos, todos pues se burlaban, los pueblos, dice, todos los pueblos vecinos se burlaban de ella y de tu pueblo, dice. De eso tenemos la culpa nosotros y nuestros padres. Eso es importante reconocer, hermanos, nuestras culpas. Lo reconocemos, dice, pero recuerda que Jerusalén es tu ciudad y que está en tu monte santo. Por favor, Dios Hermano, nuestro, escucha mi oración y mis ruegos, dice, ¿no? Por tu propio honor te ruego que mires la triste situación en que ha quedado tu templo y nos muestres tu amor. Escúchame, Dios mío, mira cómo ha quedado destruida la ciudad donde te adoramos. Si te pedimos esto, no es porque creamos que somos buenos, ni porque creamos merecer lo que te pedimos. Lo hacemos porque creemos que tú eres muy compasivo y bondadoso. Escúchanos, Dios mío, y perdónanos, atiéndenos y ven en nuestra ayuda, Dios mío.
te lo pedimos por ti mismo, por tu ciudad y por tu pueblo que te adora. Ahí está, hermanos, ¿no? La oración de David. Sí, hermano, querías preguntar o hacer un comentario. La pregunta es, hermano, ¿qué hacer para que la gente no se burle de nosotros, hermano? Esa es la pregunta. ¿Qué hacer? ¿Cuál es la respuesta? A ver, hermanos, respóndanle al hermano. ¿Qué hacer para que la gente no se burle, no? Dice el hermano. A ver, bueno, ¿Los ahí burlas? pues el problema. Sí, hermana, por favor, Es que déle las respuesta a burlas nuestro. son inevitables porque los burladores siempre van a existir. Y, bueno, hay un versículo que dice que nosotros no debemos dar las perlas a los cerdos. Cuando hay gente que simplemente no quiere recibir la palabra o cuando eh, no reciben el testimonio, no hay nada que hacer con ella. No hay que insistir allí. Tal vez, hermanos, miren, ahí la Biblia responde, yo creo, la pregunta, porque dicen, ¿no? Cuando las personas hablen mal de mí o de ustedes, se burlan, ustedes lo que van a hacer que es alégrense, alégrense, gócense, alégrense, dicen, ¿no? Bienaventurados ustedes si la gente se burla de ustedes por causa mía, dicen, ¿no? Aun cuando les quita vuestra vida, por mi nombre, por mi causa, ustedes van a volver a tener, no van a resucitar. Alégrense, dicen, ¿no? Pero en esta circunstancia, hermanos, estamos hablando en las circunstancias donde ellos están llorando, ¿no? Y es lógico eso, hermanos, ¿no? Es lógico. ¿Por qué? Porque están aquí burlándose porque ellos han sido desobedientes, idólatras, o sea, han hecho cosas malas. Está reconociendo ahí, Dani. O sea, es una cosa que nos insulten, que se burlen de nosotros, de nuestra creencia, ¿sí? Es de alegría, bienaventurados, ¿no? Felices nosotros, ¿no? Ya pues, de que se burlen todo, ¿no? Pero si se burlan de que hemos hecho cosas malas, hemos desobedecido el mandamiento, no sé, y la gente sabe que nos hemos comportado mal, dice, bueno, ahí, hermanos, pues, ahí sí, ¿no? El lamento, la tristeza, como, no, o sea, es diferente, pues, en ese caso, hermanos, ¿no? Entonces, hay dos cosas acá, ¿no? Que la gente se burle eh, cuando nosotros somos fieles y todo, bueno, es para alegrarnos, ¿no? Porque Cristo también ha pasado y el cristiano tiene que pasar también todo eso, ¿no? Pero es otra cosa, ¿no? Que por ser desobedientes, ¿no? Es terrible, ¿no? O sea, no sé cómo se expresaría, ¿no? A mí me preocupa eso verdaderamente, ¿no? De que por mi mal comportamiento, yo de mal testimonio, no sé dónde meter mi cabeza, quisiera que me trague la tierra, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy deshonrando a mi Dios, a mi Padre, ¿no? Porque me equivoco en una y otra cosa, me avergüenzo, ¿no? De no hacer lo que Dios dice, o sea, dejarme llevar de repente por el mal. Bueno, es lo que yo más o menos capto, ¿no? Entonces ellos llorarían, no me imagino, ¿no? Porque ahí está Daniel con sinceridad expresando por qué estaban en esa situación. Eran desobedientes, pues, ¿no? Y Dios les advertía y les decía, ¿quién le hacía caso a Dios? Nada, se burla, o como tal vez hoy en día también, ¿no? Puede estar sucediendo así y por eso hay que reflexionar y hay que despertar y decir, como decía un hermano, anoche estábamos en una reunión de nuestro grupo, bueno, decía, hermanos, para ir al trabajo, a ver, hermano, tú trabajas, entonces, ¿cómo te controlan o no te? Sí, 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 tengo que, con mi dedito, tengo que picar ahí, mi huella está ahí, ¿no? Entonces, si me paso de 10 minutos, ya, tardanza, o bueno, ya, no me consideran las horas que estoy dictando mis clases, otro también ya, te descuentan, entonces, tienes que estar ahí puntual. Si eso lo hacemos para el trabajo, decían, ¿no? De cada día, para el pan de cada día. Y a la iglesia, ¿a qué hora llegamos? ¿Cómo nos comportamos así en la iglesia? Si uno reflexiona, hermanos, entonces se va a dar cuenta, ¿no? De que realmente nuestra situación de repente, pues,
es triste. ¿Por qué? Porque justamente no estamos haciendo la voluntad de Dios, tal vez, hermanos. Bueno, vamos a terminar acá leyendo los comentarios de nuestra lección, hermanos, ¿ya? Muy bien, entonces, pero siéntanse libres de participar, Hermano hermanos. justo, Sí, hermana. el profeta Jeremías, cuando, cuando habla acerca de que van a ser llevados a Babilonia, hay algo que dice que es palabra de Dios y a lo mejor también nos sirve a nosotros. Dice, a todos los que llevé a Babilonia, esto está a ver, en el capítulo 29 de Jeremías, del versículo eh, 4 en adelante. Dice, yo el Dios de Israel, a todos los que llevé a Babilonia, ya que están allí, construyan casas y vivan en ellas, cultiven sus granjas y coman los frutos que allí se den, cásense y tengan hijos, no dejen que su población disminuya, asegúrense de que sus hijos e hijas también se casen y tengan hijos, además trabajen para que prospere la ciudad, rueguen por Babilonia, pues si la ciudad prospera, también ustedes prosperarán. Eh, no sé, me llama la atención esto que dice Jeremías, ¿cierto? Al pueblo que iba a estar esclavo en Babilonia. Sí, pues, hermanos, las profecías decían así. O sea, Dios les decía, ustedes así que déjense llevar nomás pues, como esclavos. No rechacen, no luchen, no hagan guerra. Es pues, la consecuencia de lo que ustedes son desobedientes. Entonces tienen que seguir nomás, que los lleven, así. Déjense llevar como esclavos, porque tienen que aceptar pues, esa consecuencia. Más bien hagan las cosas allá bien, pórtense bien, cásense allí, busquen, ¿no?, el progreso incluso del mismo Babilonia. Entonces eso es lo que les dice, pues no. O sea que Dios les está advirtiendo con anticipación, ya les está diciéndoles cómo va a ser la situación allá. Pero había mucha gente, ¿no?, allí en Israel que no quería aceptar ni eso. O sea, tal vez se creía justo, no sé qué cosas, no, vamos a luchar, que esto, aquello, no. Trataban pues los profetas decían, no hagan eso, pues no hagan eso, peor los van a destruir, los van a matar. ¿Sí? Entonces, de ahí habrían pues personas que realmente pues no estaban de acuerdo con la voluntad de Dios y habrían sido destruidos, muertos, y no sé. Pero me imagino que la mayoría ha sido llevado nomás, pues así, ¿no? Como ganados, incluso el mismo rey, ¿no? En su nariz creo que le ha puesto, pues, no, o sea, esa argolla que le ponen a las vacas para jalarlo, así al mismo rey se lo ha jalado, pues, a Babilonia, hermanos, así camina. Bueno, son cosas que está escrito ahí en la Biblia, hermanos. Sí, hay muchas cosas, hermanos, para aprender. Muy bien, terminamos nuestra lección leyendo, pues, aquí, hermanos, el comentario. Dice, hermanos, no necesitamos adentrarnos en el libro de Salmos para descubrir qué cosa, hermanos. Los salmos se expresan en un mundo imperfecto. Claro, estos salmos que estamos leyendo, este salmo que hemos leído, el 137, ¿no, hermanos? Este salmo, por ejemplo, se está escribiendo pues en un mundo imperfecto. Este mundo es pues imperfecto, hermanos, ¿no? No porque Dios lo haya hecho imperfecto, sino que el pecado que entró ha hecho de que Dios maldiga esta tierra y entonces pues quisiéramos ver todo perfección acá, hermanos, en el comportamiento, sobre todo de los seres humanos, pero no es pues así, hermanos. Hay caos, hay robos, hay asesinatos, adulterio, o sea, perversiones, tantas cosas, todo está mal, mal. Hasta la naturaleza misma ya no se ha cuidado, la misma naturaleza, pues no se ha administrado bien. Entonces ahí se ven las consecuencias también, ¿no? Y porque Dios lo ha maldecido también esta tierra, pues. Pero a pesar de eso todavía vemos, ¿no? El amor de Dios en medio de este mundo, no ahora imperfecto, ¿no? Dice, los salmos se expresan pues en un mundo imperfecto, ¿ah? Donde estamos viviendo, un mundo lleno de pecado, donde estamos viviendo, hermanos, lleno de maldad, de sufrimiento y de muerte, pues, hermanos, ahí estamos viviendo. Así que los salmos se expresa pues así en este mundo. La creación, hermanos,
la creación estable y dirigida por el Señor soberano, ¿no? Y sus leyes justas, se ve constantemente pues amenazada por el mal, hermanos. Claro, hay una lucha, hay un conflicto, hermanos, en este mundo donde estamos. Dios originalmente ha hecho todo perfecto, pues, hermanos, ¿no? Y el Dios soberano que está bajo el control, y el hombre también como tiene libre albedrío, o sea, no acepta al Señor, lo que hasta su propio pueblo lo rechazó al Señor Jesucristo. Lógicamente, y como vemos ahora, este mismo pueblo en estos días sigue en guerras, ¿no? Y así, en caos, hermanos, ¿no? Porque no le hacen caso, no creen pues en el Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, las leyes que Dios da son leyes justas, hermanos, ¿no? Pero el enemigo, que es el que engaña a la gente y utiliza también a gente para destruir esta tierra, ¿no? Está amenazando, pues, ¿no? Con destruir completa, quiere destruir, ¿no? Pero no va a lograr su objetivo, pues, el Satanás, el diablo. Ya está perdido él, ya está sentenciado, por más que haga su último intento, ¿no? De querer destruir la tierra, pues, o a la humanidad. Claro, como el hombre es libre, tiene libre albedrío, todos escucharán el mensaje de Dios, pero los que aceptan al Señor Jesucristo, pues tendrán vida eterna, ¿no? Tendremos vida eterna. A medida que el pecado, hermanos, corrompe el mundo cada vez más, la tierra se ha convertido más en una tierra extraña ya, pues, hermanos. Esto es lo que dice aquí el comentario, ¿no? Esta tierra es como una tierra extraña, así como para los israelitas que fueron llevados también allá a Babilonia. Era una tierra extraña para ellos. Tierra extraña para el pueblo de Dios, ¿no? Esta realidad le plantea un problema al salmista, pues. Entonces, ¿cómo vivir una vida de fe en una tierra extraña? Aquí viene el desafío, hermanos. Estamos en una tierra extraña. ¿Cómo vivir? No, ¿cómo vivir una vida de fe, dice, ¿no? En una tierra extraña. Pregunta, ¿no? Como ya hemos visto, hermanos, los salmistas reconocen el gobierno soberano y el poder de Dios, así como sus justos juicios. Hemos visto ya en otros salmos. Es así, Dios está por encima de todo, ¿no? Saben que Dios es la ayuda, el refugio eternos e infalibles, dicen, ¿no? En tiempos de angustia. Eso ya hemos visto y es así, hermanos, es una realidad para los que creen en el Señor. Por eso, los salmistas entonces se sienten pues a veces perplejos, dicen, o confundidos, hermanos, los salmistas que están escribiendo, confusos, perplejos, parece una cosa ilógica, ¿no? Para los israelitas que están en Babilonia, dice entonces. ¿Y quién no? Dice aquí todavía el comentario, ¿no? ¿Ante qué cosa, hermanos? Ante la aparente ausencia de Dios. Pareciera que Dios no está, pues, presente, hermanos. Ahora esos israelitas que están en Babilonia, entonces ellos se olvidarían, pues, de que están sufriendo las consecuencias de su pecado. Pero en esas circunstancias ellos piensan que Dios les ha abandonado y empiezan a quejarse por acá. Más bien Daniel, este hombre sí es sabio, ¿no? Es un ejemplo, hermanos, ¿ah? Que reconoce que si sufrimos es porque realmente consecuencia de nuestro pecado o son pruebas también pues que Dios permite que nos pase, ¿para qué? Para que estemos preparados para vivir en la Canaán celestial, pues hermanos, ¿no? Entonces nosotros entendemos eso, ¿no? Gracias al estudio de su palabra. Entonces, hermanos, ante la aparente ausencia de Dios y la prosperidad del mal, ¿no? Frente al Señor soberano y bueno, la naturaleza, hermanos, paradójica de los salmos como oraciones, aquí la naturaleza paradójica, dice, ¿no? De los salmos, o sea, parece que hay algunos salmos ilógicos, ¿no? Como a un hermano preguntaba, ¿no? Pero ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿No? Bueno, la naturaleza paradójica de los salmos como oraciones se demuestra
en las respuestas de los salmistas al aparente silencio de Dios. Entonces, por ahí que como que Dios no estuviera presente ahí, entonces los salmistas expresan pues sus sentimientos así. En otras palabras, los salmistas responden a la aparente ausencia de Dios, así como a su presencia, pues, ¿no? Así como a su presencia. Tal vez, hermanos, aquí las reacciones del ser humano, ¿no? ¿Qué pasa si nos pasa a nosotros dificultades, pruebas, no sé qué cosas nos puede pasar? ¿Y cuál sería nuestra reacción, hermanos? ¿Cuál sería? Creo que la recomendación, hermanos, es tener fe, seguir confiando a Dios, así como le pasó a Job, las pruebas, él no dejó de confiar en Dios, siguió confiando y para bien en su propia vida tuvo pues la prosperidad, hermanos, lo que había perdido, lo que el diablo le había quitado, el Señor le duplicó. Entonces para Dios no hay ningún problema, son pruebas que uno pasa. Pero el otro aspecto es de que por nuestros errores que estemos sufriendo, hermanos, hay que clamar a Dios por perdón y Dios que es bondadoso, bueno, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Bueno, ahí está. En esta semana vamos a ver justamente, ¿no? Los salmos en los cuales, ¿no? El salmista pues expresa muchas cosas, ¿no? El por qué esto, por qué aquello y así, cosas vamos a ver, ¿no? En esta semana. Que Dios los bendiga, pues, hermanos. Esta es la lección. Si hay alguna pregunta, algún comentario más, hermanos, puedan prender su micro y participar. ¿Algún hermano, hermana? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Y sería bueno también, ¿no, hermanos, leer los comentarios de la hermana White? Bueno, en este caso, ella es la escritora, pues son escritos también que el Señor le inspira a ella. Y ella dice, ¿no? Cuando nos rodean las dificultades y las pruebas, ¿qué debemos hacer, hermanos? Deberíamos pues acudir a Dios y esperar confiadamente en aquel que es poderoso para salvar y fuerte para librar. Y a veces cuando uno tiene problemas, hermanos, ¿qué hace? O sea, hay gente que tiene problemas en su hogar. No sé qué tipo de problemas pueda tener una persona. Y se va ¿a dónde? A la cantina a tomar cerveza, alcohol, pensando de que se va a olvidar de su problema, y ya pues, y así, no quiere estar angustiado, preocupado. O de repente una persona no se va a la cantina, sino empieza a comer más, no, come bastante, demasiado, no está comiendo porque quiere olvidarse. O de repente uno va a mirar, va a ir a distraerse, a mirar cosas de repente y ahí quiere olvidarse de su problema. Pero la recomendación, hermanos, cuando nos rodean las dificultades y las pruebas, ¿qué debemos hacer? Deberíamos acudir a Dios, hermanos, y esperar con paciencia, hermanos, confiadamente en aquel que es poderoso para salvar y fuerte para librar. Debemos pedir la bendición de Dios si es que queremos recibirla. La oración es un deber, hermanos. La oración es un deber y una necesidad también, pues, hermanos. Pero no descuidamos la alabanza, hermanos, pero no descuidamos la alabanza. O sea, no le alabamos a Dios, hermanos. ¿No deberíamos agradecer más a menudo al dador de todas nuestras bendiciones? Esa es una pregunta también que nos hacen, ¿no? ¿No deberíamos agradecer a Dios, hermanos? Porque si analizamos y vemos las dificultades o pruebas que estamos pasando y analizamos, ¿no? Las bendiciones que Dios nos está dando, es grande, pues no digamos de un 100%, de repente un 10% puede ser que estemos pasando, pues si analizamos, por ejemplo, estamos respirando, estamos presentes acá, de repente estamos así, ¿no? Vemos, ¿no? Uno dice, no, mira, yo estoy acá, gracias a Dios,
A veces nos olvidamos de eso, ¿no? Necesitamos cultivar entonces, hermanos, la gratitud. Debemos ser agradecidos a Dios. Deberíamos contemplar frecuentemente y volver a glorificar. No, dice aquí sí, pues, y volver a contar las mercedes de Dios, o sea, las bendiciones de Dios. ¿Y qué debemos hacer? Y alabar y glorificar, pues, hermanos, su santo nombre, y aun cuando experimentemos dolor y aflicción, dice hermanos, deberíamos también, a pesar que estamos pasando por los días, alabar a Dios, así como Pablo en la cárcel, alabando a Dios. La paz de Dios gobierne en vuestros corazones, dice la Biblia, hermanos. La paz de Dios gobierne en vuestros corazones. O sea, debería haber paz en nuestros corazones. Y sed agradecidos, dice la palabra de Dios. Debemos ser agradecidos, hermanos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia. Ahí está, hermanos. Así que bien hacemos poniendo en nuestra cabeza la palabra de Dios y como consecuencia, hermanos, pues aquí cantar con gracia, hermanos, ¿no? En nuestros corazones al Señor con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Así dice Colosenses 3, 15, 16. Así procedía Cristo, hermanos. Cristo pasó pruebas. Hermanos, disculpen. Así procedía Cristo. O sea, Cristo actuaba de esa manera, hermanos. Tenía paz en su corazón. A pesar de las pruebas, hermanos, seguía confiando y haciendo la tarea a la cual había venido, a buscar y salvar lo que se había perdido, hermano. Con frecuencia era asaltado por la tentación, pero en vez de rendirse, hermanos, o alterarse, contienda, hermanos. Qué interesante el consejo, hermanos, ¿ah? Cantar. El enemigo nos ataca por acá, por allá. A veces nosotros queremos responder de igual manera y nos metemos en problemas. Y acá nos está recomendando que cantemos alabanzas al Señor. El enemigo que pueda estar diciendo las cosas que quiera decir, pero nosotros alabemos al Señor. Cuando son tentados los que aman a Dios, canten himnos de alabanza a su Creador antes de hablar palabras de acusación y crítica, hermanos. Ahí está el consejo, hermanos. Cantemos, alabemos al Señor antes de estar ahí respondiendo, ¿no? De igual a igual, ¿no? No, antes de estar acusando, criticando, hermanos, alabemos al Señor. El Señor bendecirá a quienes así procuren la paz. Confiad en Dios, dice así el consejo, hermanos. Tened cuidado de no darle al enemigo ventaja mediante vuestras palabras descuidadas. Claro, si vamos a estar respondiendo de igual a igual cuando nos ofenden, ya pues le damos ventaja pues al diablo. Cometemos error y entonces ya ellos se agarran de ahí está, pues mira, tú te dices que ¿por qué estás hablando así? Tantas cosas. Por eso el consejo es canten, alaben al Señor. El enemigo puede estar diciendo cosas, burlándose. Contemplad siempre a Jesús, dice, ¿no? Él es vuestra fortaleza. Así que hay que fijar nuestra mirada en Cristo. Cuando parece que dudamos del amor de Dios y desconfiamos de sus promesas, hermanos, le deshonramos y contristamos su Espíritu Santo. Así que, hermanos, no tenemos que dudar, no tenemos que desconfiar, hermanos, de las promesas de Dios. Si vamos a estar dudando, desconfiando, estamos deshonrando, estamos poniendo triste a Dios, al Espíritu Santo, hermano. Cuando Satanás os tiente, no salga de vuestros labios una sola palabra de duda o tinieblas. No dudemos, hermanos, cuando el enemigo nos tiente. Confiemos en Dios. Si elegís abrir la puerta de sus insinuaciones, vuestra mente se llenará de desconfianza y de rebeldes cavilaciones.
No le demos campo al enemigo, hermanos. No dudemos. Si habláis de vuestros sentimientos, cada duda que expreséis no solo, hermanos, reaccionará sobre vosotros mismos, sino que será una semilla que germinará y dará fruto en la vida a otros. Hermanos, cuando nosotros, por ejemplo, hablamos una cosa mal de algún hermano, cuando decimos, oye, mire, ese hermano parece que esto, están escuchando nuestros hijos, están escuchando otras personas así, y entonces en su cabeza estamos sembrando pues ese chisme, si será cierto o no será cierto, y entonces ya al hermano lo miran con esa idea, con ese pensamiento. A este hermano así, o sea, inconscientemente ya lo estamos viendo, ¿no? O sea, afecta esas dudas, esas expresiones equivocadas que hablamos, afecta a todo el entorno. Eso es lo que está diciendo aquí. Si habláis de vuestros sentimientos, ¿no? Cada duda que expreséis no solo reaccionará sobre vosotros mismos, sino que será una semilla que germinará y dará fruto en la vida de otros. ¿Y acaso sea imposible contrarrestar la influencia de vuestras palabras? De repente que esas palabras malas que hemos hablado, hermanos, lo va a llevar a la perdición a esas personas. Ya no vamos a poder solucionar eso, lo que ha salido de nuestra boca, una palabra no correcta, hermanos. Por eso el consejo nos está diciendo, alaben al Señor cuando ustedes, el enemigo les tienta, les ataca, alaben al Señor. Tal vez podáis reponernos vosotros de la hora de la tentación y del lazo de Satanás. Tal vez uno se levante, se reponga de que uno ha caído, mas puede ser que otros que hayan sido dominados por vuestra influencia, o sea, esa mala influencia, ¿no? Han sido dominados los otros. No, ellos no van a poder tal vez alcanzar a escapar de la incredulidad que hayáis insinuado. Ellos también se van a convertirse en incrédulos, ¿no? ¿Cuánto importa, hermanos, que expresemos tan solo cosas que den fuerza espiritual y vida? Así que, hermanos, no hablemos palabras de dudas, sino expresemos, dice, cosas que den fuerza espiritual y vida, dice, ¿no? Esos son consejos que nos está dando, hermanos. Ayudémonos en eso, hermanos. Todos tenemos, pues, pruebas, ¿no? Todos tenemos aflicciones duras que hay que sobrellevar y fuertes tentaciones que hay que resistir, pues, hermanos. Pero, hermanos, no las contéis a los mortales, o sea, a nuestros semejantes. No hay que estar contando nuestras, de repente, aflicciones, nuestras pruebas, dice, ¿no? Por más duras que sean, ¿no? O las, uh, ¿por qué dicen, no? Pero no las contéis a los mortales, sino llevarlo todo a Dios en oración. Entonces hay que llevarlo, dice, a Dios en oración. No estar hablando a los otros, o los desanimamos, pues a los demás también. Entonces la gente que nos escucha dice, ay, pero este hermano, yo pensé que este hermano estaba bien, pero está mal, y entonces lo desanimamos. Ahora yo pues, estaré peor, ¿para qué ya me voy a meter así? Lo desanimamos a las personas. Si tenemos, dice, problemas, cualquier dificultad, hay que llevarlo a Dios, no contar a las personas, pues podemos desanimar. De repente estamos cometiendo esos errores, hermanos. Ayudémonos, hermanos. Tengamos por regla el no proferir una sola palabra de duda o desaliento. No hablemos palabra, ninguna palabra de duda, hermanos, o alguna palabra de desaliento. No nos desalentemos, hermanos. Podemos hacer mucho más para alumbrar el camino de los demás y sostener sus esfuerzos. ¿Cuándo? Si hablamos palabras de esperanza y de buen ánimo, pues, hermano. Esos son los comentarios, ¿no? Del Espíritu Profesor. Que Dios los bendiga. Hermana Mónica, por favor, nos puede despedir con la oración. Amén. Oremos, hermanito. Amén. Amoroso Padre Celestial, mi Señor, estamos aquí, sus hijos, Padre bendito, agradecidos por su palabra. Le rogamos, mi Señor, que estalle camino en nuestro corazón, mi Señor, y podamos ponerle en obra y práctica. Padre bendito, que podamos tener corazones agradecidos, mi Señor, por todo lo que usted nos da, Padre bendito, y por aquello que nos quita también.
también, porque muchas veces no vemos que aquellas cosas que no tenemos son también para nuestro beneficio. Y Señor, gracias por las fuerzas que nos da para trabajar, mi Señor, para, para conseguir aquellas cosas que necesitamos, que vienen de usted, Padre bendito, lo sabemos, pero usted nos da la fuerza, mi Señor, para el trabajo. Padre amado, le queremos suplicar a esta hora, en su santo día, mi Señor, que podamos glorificar su nombre en cada cosa que hagamos. Bendiga a cada hermano, mi Señor, bendiga a cada iglesia, para que podamos cumplir con la misión que usted nos ha encomendado. Señor amado, le queremos suplicar todo, sabiendo que no merecemos nada, en los dulces méritos de su Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. 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 Amén, amén, hermanos. Hasta mañana, hermanos. Que Dios los bendiga. Feliz Hasta sábado, mañana. hermano.